Lectura del Srimad Bhagavatam. El día de hoy, martes, seguimos con el tercer canto, capítulo 22, el matrimonio entre Kardama Muni y Devahuti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Llegamos al texto 23. Estamos en el arreglo matrimonial entre Kardama y Devahuti. En el texto 21, Maitreya Muni dijo: el sabio Kardama dijo solamente esto, o sea, él aceptó la mano de Devahuti y luego guardó silencio, pensando en su adorable señor Vishnu, en cuyo ombligo hay un loto. Su rostro, que sonreía en silencio, cautivó la mente de Devahuti, que comenzó a meditar en el gran sabio. Vemos como ellos dos ya tenían, Sia Kardama que Devahuti, ellos ya habían, tenían atracción entre ellos, por lo que habían escuchado decir de los sabios sobre las cualidades de los dos. Y cuando ella lo vio sonriendo, absorto en el Señor Supremo, comenzó a meditar en el gran sabio, se atrajo aún más a él. Entonces vemos que Jai Sri Radhe, estamos haciendo un pequeño recordando lo que leímos. Vemos que Devahuti estaba atraída a ese aspecto espiritual de Kardama Muni, además de ser guapo. Y asimismo él expresó que estaba muy atraído por ella porque era muy linda, pero porque también era una gran yogini, también muy atraída a la vida espiritual. Draupadi, el libro está en el cuarto del fondo, yo creo que Sí, ya lo oye. Ay. también leímos el texto 22, donde vimos que la reina, la esposa de Swayambhuva Manu, y de Devahuti, la hija, no tenía ninguna duda. Entonces entregaron su hija al sabio, cuyas innumerables virtudes eran iguales a las de ella. O sea, los dos, la princesa y el yogi, tenían las mismas cualidades. Y leímos el texto 23, donde la emperatriz Satarupa con gran afecto obsequió al novio a la novia una dote de regalos muy valiosos como la ocasión requería: joyas, vestidos y artículos hogareños. Este es un ejemplo de cambio de ashram, ¿verdad? Cuando se practica una vida de estudio o de trabajo y con tendencia espiritual a la renuncia, pero cuando uno entra en el ashram de matrimonial, la energía se expande en, puede ser en tener hijo, en tener propiedad, en tener más opulencia material. Es parte del proceso del cambio de ashram. No hay que pensar que eh, uno tiene que casarse y seguir con una vida como de brahmachari. O sea, puede haber esa naturaleza, pero al mismo tiempo tiene que tener apertura a lo que es un ashram de familiar, ¿no? Que es el sustento de la sociedad.
Bueno, si no hay comentarios, vamos a seguir con el texto 24, porque ya hablamos la semana pasada de todo este tema de las dote, de los arreglos, y vimos que védicamente no se obliga a nadie y la esposa y el esposo tienen la última palabra. Texto 24, comenzamos hoy. Pratando hitaram samsrat sad sadrkshaya gata vyataha upaguya cha bahubyam au autkantyon tasyaha. Así liberado de su responsabilidad al haber entregado a su hija a un hombre apropiado, Swayambhuva Manu, con la mente agitada por sentimiento de separación, abrazó a su afectuosa hija con ambos brazos. Significado. Un padre, mientras no puede entregar su hija ya adulta a un joven adecuado, siempre está lleno de ansiedad. La responsabilidad de los padres por los hijos continúa hasta que los casan con cónyuges adecuados. El padre se libera de su responsabilidad cuando puede ejecutar ese deber. Bueno, un padre entonces siempre se preocupa y la madre también se preocupan siempre mucho por qué elección tendrán en su pareja, en sus hijos, porque eso marca mucho la vida de las personas. Totalmente, son decisiones que se toman día a día, pero también vemos los sentimientos afectuosos. Estaba perturbado por el sentimiento de separación y abrazó a su afectuosa hija con ambos brazos. Fue un abrazo total de despedida y de satisfacción. ¿Cómo ven estas escenas? ¿Cómo ves Jai Sri Radhe? El padre ideal, ¿eh? Yo sé que Draupadi, ¿quieres leer? ¿O el próximo? Texto 25. Asanknuvamstadviraham munchambaspakalmuhu asinchad amba vatseti netrodair duhitu shikaha. El emperador no podía soportar el separarse de su hija y por eso sus ojos derramaban lágrimas incesantemente, empapando la cabeza de su hija mientras gemía: madre querida, hija querida. Significado. La palabra amba es significativa. El padre, movido por el afecto, a veces llama a su hija madre y a veces amor mío. El sentimiento de separación se debe a que, para el padre, ella permanece como hija hasta que se casa, pero después de la boda su familia ya no puede reclamarla como hija. Debe ir a casa de su esposo, pues una vez casada pasa a ser de su propiedad. Según la mano Sanjita, la mujer nunca es independiente. Mientras no se case, debe permanecer como propiedad del padre, y hasta que sea mayor y tenga sus propios hijos adultos, debe permanecer como propiedad de su esposo. En la vejez, cuando el esposo haya entrado en la orden de sannyasi y haya dejado el hogar, ella permanece como propiedad de sus hijos. La mujer siempre depende o bien del padre, del esposo o de los hijos mayores. En la vida de Devahuti tendremos una muestra de esto. Su padre entregó su responsabilidad a Kardama Muni
su esposo, quien, de la misma manera, abandonó también el hogar, dando esa responsabilidad a su hijo Kapiladeva. Estos hechos se contarán uno tras otro en esta narración. Como ven ese tema de la dependencia de la mujer, siempre tiene que ser protegida. Este es obviamente es un escenario ideal. Esto es lo ideal porque como la mujer por su naturaleza puede tener hijos, etcétera, y por sus emociones necesitan protección en el mundo material, en el universo material en general, porque está en un estado vulnerable. Ese Pero es como el, dijo, ese es el higher taste. El, sí, pues sí, como el sabor más agradable, ¿no? Cuando lo explica así, Prabhupada. Yo siempre me quedo con esas palabras. sí, porque como dijo el maestro Mahatma, esto es lo ideal, pero por ejemplo, como en esta era no hay protección a la mujer, entonces la mujer tiene que tomar esos roles de protegerse, de criar sus hijos mismo sola y de mantener el hogar también sola. Por eso también se hace énfasis. Uno puede ser un brahmana, puede ser un hombre casado, pero no tiene que descuidar sus deberes familiares. No es que en nombre de la religión o del servicio va a descuidar a la familia, ¿no? Pero así es la realidad. Ahora la mujer tiene que incluso trabajar y tomar todos los roles. Es parte de esta era. Y Srila Prabhupada cuando vino a Occidente dijo, las chicas y los chicos hacen todo lo mismo, estudian, trabajan y incluso ya habían bebés y se hacían cargo, etcétera. Y él dijo, bueno, entonces sí, que todos hagan el mismo servicio está bien, ¿no? Que todos sean pujari, todos hacen sankirtan, que todos den clase. Esa fue como una postura de el tiempo, lugar y circunstancias, de cómo se adaptó inmediatamente Srila Prabhupada, ¿no? Aquí. Porque en India las mujeres siempre son pujaris en sus casas, pero oficialmente en los templos como que no. Entonces hay otro tipo de mentalidad allá. E incluso vemos que allá, pues, como dice el texto. Sí, por eso esas son leyes del Manu Samhita, organización social debido a la realidad del momento, como hablamos también la vez pasada sobre mucho abuso que hay a las mujeres, mismo en India, o el tema de la dote, etcétera, etcétera. Entonces la mujer tiene que siempre que ser protegida, pero ese es lo ideal. ¿No? También socialmente hay, por ejemplo, hay encuestas sociales o donde se ve que a veces si una mujer se enferma o tiene cáncer es abandonada. O vemos mismo en India. En India se ven muchas viejitas viudas que viven en la calle. Y acá Shila Prabhupada dice que en su vejez tienen que ser cuidadas por los hijos mayores, pero lo que vemos ahora en India que los hijos las tiran a la calle cuando ya no pueden ayudar en la familia y entonces ellas se refugian en los ashram, en Brindavan, en los lugares, ¿no? de donde se reúnen los peregrinos, etcétera. Entonces hay ashram, hay templos de solo viudas que se refugian ahí. Entonces, bueno, ahora la mujer es muy independiente debido a esa exigencia social. Más bien se tienen que autodefender porque no puede esperar que la sociedad lo haga. Y hay muchas veces ni la familia, ni el padre, ni la madre, ni los hijos, etcétera.
¿Cómo ves, Draupadi? Mejor solo. Madre Ananga, ¿cómo ve? No, pues, es que depende de cada cultura porque, pues, por lo general los esposos nos golpean. Bueno, por lo general la cultura mexicana y ese luego se ve normal y el maltrato y Ujú. tantos tipos de maltrato psicológico, de todos puntos. Ay, no. Pero bueno, hay que aprender la lección. Todos son aprendizajes. Ujú. Sí, digamos que esos textos hacen énfasis, Srila Prabhupada hace énfasis de que no tiene que haber abuso doméstico, más bien que tiene que haber protección, ¿verdad? Sí, bueno, me refiero a que por eso la mujer se tiene que volver independiente Sí. Ujú. porque dependes de una persona que te está maltratando, que está mintiendo, todo eso. Entonces, dice uno, mejor yo puedo sola. Pues sí. Y pues la mujer se avienta con todo y hijos sola al ruedo y dice, no, yo puedo. Y ahí le echan ganas. A veces la familia apoya, a veces no, pero de que ya no quieren aguantar, bueno. Sí. Mis respetos para las mujeres sumisas, que sí, aguantan, que ahí No, están. para mí no, no respeto. No, ¿cómo que un aguante, qué bárbaro, no, hombre. Tengo muchas clientas que sí, ellas sí aguantan y las pisotean y las todo y degradan Y y luego sí, vienen las enfermedades por sí. andar aguantando. No, y los hijos también todos traumados. Una cosa lleva a otra más fea y otra y otra y otra, y es un cuento muy feo. Mm. Pero Claro, así es es una Kali Yuga. degradación. Sí, así es Kali Yuga, está diseñado para no de entender, no somos de aquí. Aquí no es nuestra felicidad, ni nuestro hogar, ni nada aquí, no sé qué estamos haciendo. Krishna, puras patadas de ahogado que damos. Sí, esta es una gran lección que Srila Prabhupada Ujú. repite. Hay que tomarla en ese sentido, como dice Sri Raghunath. No es que la mujer no puede sola, pero el tema es que el hombre tiene que protegerla, ¿no? A ella y a los hijos, a los niños de las situaciones sociales, ¿no? Y también siempre se menciona que también es el deber del rey, como le dijo Kardama a Swayambhuva Manu. El deber del rey, del presidente, de la autoridad es también dar ese tipo de protección. Pues el problema luego es cuando aceptas ese tipo de abusos. Digo, por ejemplo, uno que puede que lo vea en la sociedad o así, lees los libros sagrados, los pasatiempos de Krishna, y pues es todo amor, entonces es como que, o sea, es como ponerlo en una balanza, ¿no? ¿Cuál te resuena más en ti? ¿Cuál te gustaría vivir eternamente, ¿no? Entonces, pues, exactamente ahí es cuando te acercas más hacia una vida, pues, más orientada hacia Krishna, ¿no? Sí, por eso es el contraste de esta era. Esta era es más horizontal. Ya no está ese sistema de división social y por eso cuando al maestro Mahatma le preguntaron, creo que fue Draupadi que le preguntaste, ¿no? ¿Es mejor un buen devoto mal esposo o un no devoto buen esposo? ¿Te recuerdas? No, creo que no fui yo. ¿No? Y el No. maestro contestó, pues es mejor que sea un buen esposo, no importa que no sea muy devoto, Mm. porque, Sí, no, no fui pues, yo. ok, texto 26-27. ¿Yo? ¿Sigo? Sí, ajá, Dice, después de pedir y obtener el permiso del gran sabio para irse, el monarca montó con su esposa en el carruaje
y partió rumbo a su capital, seguido por su séquito. Por el camino vio la prosperidad de las hermosas ermitas habitadas por pacíficos videntes en las encantadoras orillas del Sarasvati, río que es muy del agrado de las personas santas. Significado: tal como hoy en día se construyen ciudades con gran artificio arquitectónico y de ingeniería, en el pasado existían las vecindades denominadas Rish Kulas, en donde residían grandes personas santas. En la India todavía hay muchos lugares magníficos que ofrecen la comprensión espiritual. Hay muchos rishis y personas santas que buscan el cultivo espiritual. Viven en bonitas chozas a orillas del Ganges y del Yamuna, mientras pasaban por los Rishikulas. El rey y su séquito estaban muy satisfechos con la belleza de las chozas y las ermitas. Aquí se dice Pasyam, Ashram Sampadaha. Los grandes sabios no tenían rascacielos, pero las ermitas eran tan hermosas que el rey estaba muy complacido de verlas. Sí, para ser renunciante no significa que hay que vivir en una cueva toda llena de telarañas. Vemos que aquí, ¿verdad? Eran muy bonitas las ermitas de los sabios al lado del río, ¿no? Nos podemos imaginar. Entonces nos muestra que uno puede ser también vamos a ver el rey Swayambhuvaman, o sea, a veces estar cómodamente viviendo en un modo cómodo y saludable no está peleado con el servicio devocional. Por eso los devotos pueden construir o tienen lindas fincas con ríos, etcétera. Entonces el ser humano perfecto puede ser feliz materialmente y en servicio devocional. Así que está muy bien estar en la cabaña de Jagannath cerca de la playa. Texto 28. Dice, rebosantes de júbilo al saber que llegaba, sus súbditos salieron de Brahmavarta para recibir con canciones, oraciones e instrumentos musicales a su señor que venía de regreso. Significado: cuando el rey regresa de un viaje, los habitantes de la capital del reino tienen por costumbre salir a recibirlo. Hay una descripción parecida a esta cuando Krishna regresó a Dwarka después de la batalla de Kurukshetra. En aquella ocasión, toda clase de ciudades le recibieron a las puertas de la ciudad. Ciudadanos le recibieron a las puertas de la ciudad. Antiguamente, las capitales estaban amuralladas y tenían varias puertas que servían de entrada. En Delhi y en otras ciudades antiguas existían todavía esas viejas puertas donde los ciudadanos se reunían para recibir al rey. También en este caso, los ciudadanos de Barhishmati, la capital de Brahmavarta, el reino de Swayambhuva, fueron a recibir al emperador muy bien vestidos y llevando adornos e instrumentos musicales. Una recepción muy diferente, ¿no? Ahora, si llega el presidente de algún lugar, están los guardaespaldas, a ver si no lo matan por ahí. Esa recepción aquí de los grandes reyes era porque eran reyes piadosos, muy magnánimos. Texto 29:30. La ciudad de Barhismati, rica en toda clase de opulencias,
Recibió este nombre debido al pelo del señor Vishnu que cayó en el lugar cuando se manifestó como el avatar jabalí. Cuando sacudió su cuerpo, ese mismo pelo cayó y se convirtió en las siempre verdes hojas de las hierbas kusha y kasha, otro tipo de hierba que se utiliza para hacer esteras, con las cuales los sabios adornaron al señor Vishnu después de que derrotara a los demonios que se habían entrometido en sus ejecuciones de sacrificio. Significado. Cualquier lugar directamente relacionado con el Señor Supremo recibe el nombre de Pita-sthana. La gloria de Brihaspati, la capital de Swayambhuva Manu, no se debía a la riqueza y opulencia de la ciudad, sino a los pelos del señor Baraja, que ahí habían caído. Esos pelos del Señor crecieron después como hierba verde, con la cual los sabios solían adorar al Señor desde los tiempos en que el Señor mató al demonio Hiranyaksha. Yagna significa Vishnu, la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita se explica que es karma Yagnarta. Yagnarta karma significa trabajo hecho solo para satisfacer a Vishnu. Cualquier cosa que se haga por complacencia de los sentidos o con cualquier otro fin encadenará a quien lo haga. Aquel que desee liberarse de las reacciones de su trabajo debe hacerlo todo para satisfacer a Vishnu, Yajna. En Barhimasti, la ciudad de Swayambhuva Manu, eran los grandes sabios y las grandes personas santas quienes ejecutaban esas funciones específicas. Aquí entonces más descripciones de lo que pasó con los pelos de Sri Varajadeva. Pura bendiciones porque él como era la expansión de los Vedas, entonces sus pelos también son ideales para todos los sacrificios. Texto 31. ¿Alguien más quiere leer? ¿Yo? ¿Mm? Arrancando la semana. En el Vale. sigo ya. Sí, 31. Manu extendió un asiento de kushas y kashas y adoró al Señor, la personalidad de Dios, por cuya gracia había obtenido el gobierno del globo terrestre. Significado: Manu es el padre de la humanidad y por esa razón de la palabra Manu deriva la palabra inglesa man, hombre, o en sánscrito Manusuya. Las personas mejor situadas en el mundo, aquellas que cuentan con suficientes riquezas, deben aprender especialmente la lección de Manu, que reconocía que su reino y su opulencia eran dones de la suprema personalidad de Dios, y por consiguiente siempre se ocupa en servicio devocional. Del mismo modo, los seres humanos, los descendientes de Manu, especialmente aquellos que gozan de posesiones acomodadas, deben considerar que cualquier riqueza que posean es un don de la suprema personalidad de Dios. Deben utilizar esas riquezas en el servicio del Señor, realizando sacrificios para complacerle. Esa es la manera de utilizar las riquezas y la opulencia. Sin la misericordia del Señor Supremo, nadie puede conseguir riquezas, opulencia, buena cuna, un cuerpo hermoso o una buena educación. Por lo tanto, aquellos que posean esas valiosas ventajas deben mostrar su gratitud al Señor adorándole y ofreciéndole lo que han recibido de Él. Cuando una familia, una nación o una sociedad ofrecen ese reconocimiento al Señor, su morada se vuelve prácticamente como Vaikunta y se libera de la incidencia de las tres clases de miserias del mundo material:
En la época actual, la misión del movimiento para la conciencia de Krishna es que todos reconozcan la supremacía del Señor Krishna. Cualquier posesión debe considerarse un don de la gracia del Señor. Por consiguiente, todos deben ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna por medio del movimiento para la conciencia de Krishna. Si alguien quiere ser feliz y vivir en paz en su situación, ya sea como casado, ciudadano o miembro de la sociedad humana, debe promover el servicio devocional para placer del Señor. Sí, esa actitud de gratitud siempre, ¿no? No pensar que uno es el ejecutor o que obtiene cosas por su inteligencia o sea, siempre hay que vernos como instrumento del Señor. Esa es la manera de, de poder vivir en paz. Aquí dice Srila Prabhupada, si alguien quiere ser feliz y vivir en paz en su situación, debe promover el servicio devocional y tener toda esa humildad de reconocer que todo lo que tenemos no es porque somos muy listos o inteligentes, es todo gracia del Señor Supremo. Eso nos desata de ese karma, ¿no? Del ego falso, de creernos los hacedores. Texto 32. Dice, una vez dentro de la ciudad de Barhismati, en la que ya había vivido antes, Manu entró en su palacio. La atmósfera que lo llenaba erradicaba las tres miserias de la existencia material. Significado. Las tres clases de miseria llenan el mundo material, la existencia material. Hay miserias que pertenecen en el cuerpo y a la mente, miserias que pertenecen a las perturbaciones naturales y miserias que nos afligen otras entidades vivientes. La sociedad humana tiene que crear una atmósfera espiritual mediante la difusión del espíritu de conciencia de Krishna. Las miserias de la existencia material no pueden actuar sobre las personas conscientes de Krishna. No se trata de que esas miserias se desvanezcan por completo cuando se adopta el proceso de conciencia de Krishna, pero no afectan a la persona consciente de Krishna. No podemos detener las miserias de la atmósfera material, pero ser conscientes de Krishna es el método antiséptico para vivir en el cielo que vivir en el infierno. En los siguientes versos se explica cómo creó Swayambhuva Manu una atmósfera en la que estaba libre de la influencia de las miserias materiales. Sí, estas perturbaciones están constantemente en el mundo material. Esas tres clases de miseria llenan el mundo material, dice Srila Prabhupada. En la existencia material hay miseria que pertenece al cuerpo y a la mente, miserias que pertenecen a las perturbaciones naturales y miserias que nos infligen otras entidades vivientes. Todos estamos completamente metidos en toda esta miseria, pero cambia la actitud. El método antiséptico para protegernos es el servicio devocional. Es como reaccionamos de forma diferente. Vamos a ver cómo se explica. El texto 33. El emperador Swayambhuva Manu disfrutó de la vida con su esposa y sus súbditos y satisfizo sus deseos, libre de perturbaciones de principios indeseables contrarios al proceso religioso. Coros de músicos celestiales acompañados de sus esposas cantaban la fama inmaculada del emperador y el
y él cada día por la mañana temprano solía escuchar los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios con el corazón lleno de amor. Significado: la verdadera meta de la sociedad humana es alcanzar la perfección en el proceso de conciencia de Krishna. No hay nada en contra de vivir con esposa e hijos, pero se debe de llevar una vida que no vaya contra los principios de la religión, el desarrollo económico, el disfrute regulado de los sentidos y, por último, la liberación de la existencia material. Los principios védicos están concebidos de tal manera que las almas condicionadas que han venido a la existencia material puedan tener un guía para satisfacer sus deseos materiales y al mismo tiempo puedan ir de vuelta a Dios, de regreso al hogar. Se entiende que el emperador Swayambhuva Manu disfrutó de su vida familiar siguiendo esos principios. Aquí se dice que por la mañana temprano había músicos que, acompañándose con sus instrumentos, solían cantar las glorias del Señor, y el emperador en persona escuchaba con su familia los pasatiempos de la persona suprema. En la India, esta costumbre sigue todavía en boga en algunos templos y familias reales. Músicos profesionales cantan con sanaís, y los miembros de la casa poco a poco abandonan el sueño y se levantan de la cama envueltos en una agradable atmósfera. A la hora de acostarse, los cantantes cantan también acerca de los pasatiempos del Señor, acompañándose con sahanis. Y los jefes de familia se van quedando dormidos mientras recuerdan las glorias del Señor. En todas las casas, además de los cantos, se preparan clases del Bhagavatam por la tarde. Los miembros de la familia se sientan, hacen un kirtan de Hare Krishna, escuchan narraciones del Srimad Bhagavatam y del Bhagavad Gita y disfrutan de la música antes de irse a la cama. En sus corazones vive la atmósfera creada por este movimiento de Sankirtan, y mientras duermen, sueñan también en el canto y la glorificación del Señor. De esta manera se puede obtener una conciencia de Krishna perfecta. Esa práctica es muy antigua, como nos explica este verso del Srimad Bhagavatam. Hace millones de años, Swayambhuva Manu aprovechaba esa oportunidad para vivir su familia envuelto en la atmósfera y prosperidad de una atmósfera consciente de Krishna. En cuanto a templos, encontraremos uno en todos, cada uno de los palacios reales o casas de hombres ricos sin excepción. Los miembros de la familia se levantan temprano por la mañana y van al templo para asistir a la ceremonia de Mangala Arati. La ceremonia de Mangala Arati es la primera adoración de la mañana. En la ceremonia de Arti se ofrece una lamparita moviéndola en círculos ante la deidad, y también una caracola, flores y un abanico. Se considera que el Señor se levanta temprano por la mañana, toma un pequeño refrigerio y da audiencia a los devotos. Los devotos luego regresan a la casa o cantan en el templo las glorias del Señor. La ceremonia de primeras horas de la mañana sigue celebrándose en los templos y palacios de la India. Los templos son para que se reúnan la gente en general. Los templos interiores de los palacios son especialmente para las familias reales, pero en muchos de esos templos palaciegos se permite la concurrencia pública. El templo del rey de Jaipur está dentro del palacio, pero se permite que vaya la gente siempre que vayamos. Veremos que está lleno con un mínimo de 500 devotos. Después de la ceremonia de Mangalarti, se sientan y cantan las glorias del Señor con instrumentos musicales, y así disfrutan de la vida. Esa adoración en el templo por parte de las familias reales se menciona también en el Bhagavad Gita, donde se afirma que aquellos que no consiguen alcanzar el éxito en los principios del Bhakti Yoga en el periodo de una vida, en su siguiente vida reciben la oportunidad de nacer en una familia rica, en una familia real o en una familia de brahmanas eruditos o devotos. Alguien que reciba la oportunidad de nacer en una de esas familias
puede obtener las ventajas de una atmósfera consciente de Krishna sin dificultad. Un niño que nazca en esa atmósfera rebosante de Krishna es seguro que se volverá consciente de Krishna. En esa vida le ofrece de nuevo la perfección que no logró alcanzar en su última vida y puede volverse perfecto sin duda alguna. Entonces aquí se explica cómo vivir con esa atmósfera. Esa atmósfera lo protege a uno de ser atacado constantemente por esta miseria del mundo material. Claro, muchas personas se levantan y lo primero ponen el noticiero, un montón de noticias nefastas que te preocupan más de la cuenta. Ahora a veces entro a YouTube para buscar clase y hay tantas noticias que te perturban en vez de apaciguarte. Entonces vemos que Swayambhuva Manu en todo su palacio, en tanta opulencia, pues antes que nada vemos en el texto que él disfrutó de la vida con su esposa y sus súbditos y pudo satisfacer su deseo libre de la perturbación de principio indeseable. Él no tuvo que buscar actividades extrañas porque ya tenía toda su satisfacción en su familia, en su palacio y seguía estrictamente los principios de la religiosidad, daba un buen ejemplo y de esa manera él también tenía su devoción pura, porque como aquí dice el texto, solía escuchar los pasatiempos del Señor Supremo con el corazón lleno de amor. Mm. Claro, había un coro de músicos celestiales que cantaban la fama inmaculada del emperador. Bueno, su fama inmaculada, ¿no? Pero él como que igual no se dejaba ganar por el ego y él tenía su corazón lleno de amor escuchando los pasatiempos del Señor Supremo. Y aquí Srila Prabhupada por eso siempre alentó a los devotos a levantarse, a hacer la práctica espiritual a la mañana y también antes de dormir leer el Bhagavad Gita, el Krishna Book o escuchar clase para dormir con esa atmósfera, ¿verdad? Ujú. Draupadi está ya relajada escuchando el Srimad Bhagavatam. Es que estoy cansada. Si Todavía quieres, estoy sí, voy a aplastada. leer el texto 34. Nisnatam yoga mayasu munim swayambhuvan manum yat abram sayitum boga nasekur bhagavat param. De modo que Swayambhuva Manu era un rey santo. Aunque estaba absorto en la felicidad material, no se vio arrastrado a un nivel de vida inferior, pues disfrutó siempre de su felicidad material en una atmósfera consciente de Krishna. Significado. La felicidad regia del disfrute material generalmente arrastra a niveles de vida inferior, es decir, a la degradación hasta la vida animal, debido a que no hay restricciones en el disfrute sensorial. Pero a Swayambhuva Manu se le considera igual que un sabio santo, porque la atmósfera que creó en su reino y en su hogar era completamente consciente de Krishna. Algo parecido ocurre con las entidades vivientes en general. Han venido a la vida material en busca de complacencia de los sentidos, pero si son capaces de crear una atmósfera consciente de Krishna como la que aquí se describe, o como la que se ordena en las escrituras reveladas por medio de la adoración en el templo o la adoración de la deidad en la vida familiar, no hay duda de que a pesar de su disfrute material podrán progresar en el sendero de la conciencia de Krishna pura.
En la actualidad, la civilización moderna está demasiado apegada al modo de vida materialista, la complacencia de los sentidos. Por esa razón, el movimiento para la conciencia de Krishna puede dar a la gente la mejor oportunidad de utilizar su forma humana de vida en medio del disfrute material. El proceso de conciencia de Krishna no corta sus propensiones al disfrute material, simplemente regula los hábitos de su vida de disfrute de los sentidos. A pesar de que estén disfrutando de ventajas materiales, pueden liberarse de en esta misma vida si practican el proceso de conciencia de Krishna, siguiendo el sencillo método de cantar los santos nombres del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, el éxito del rey Swayambhuvamanu, con toda su opulencia, que es que disfrutó siempre de su felicidad material en una atmósfera consciente de Krishna. La tendencia de los sentidos es el descontrol de los sentidos. En este universo material venimos justamente para gratificar nuestros sentidos materiales. Por eso se crea toda esa atmósfera de descontrol. Hay un bombardeo constante por todos lados de propuesta, de gratificación, de objeto de los sentidos. Pero vemos que el rey sabio, aquí dice incluso Srila Prabhupada, él es como un sabio santo, porque la atmósfera que creó en su reino, en su hogar, era completamente consciente de Krishna. Entonces hay grandes santos que son trascendentales a la riqueza, a la pobreza, a cualquier condición, porque siempre van a estar absortos en conciencia de Krishna. Y ese es el mejor nivel de renunciación, más allá de todo el entorno externo. Vamos a leer el texto 35. Ayata yamasta tasyam yamaswantara yapana shrimbato dhyayato vishnu kurvato bruvata kataha. En consecuencia, aunque la duración de su larga vida, una era manvantara, poco a poco llegó a su fin. No pasó en vano, puesto que siempre se ocupó en escuchar, contemplar, poner por escrito y cantar los pasatiempos del Señor. Significado. De la misma manera que un alimento recién preparado es muy sabroso, pero se vuelve insípido y desabrido al cabo de 3 o 4 horas, una existencia de disfrute material puede tolerarse mientras la vida mantiene su frescor. Pero al final de la vida todo se vuelve desabrido y todo parece vacío y doloroso. Sin embargo, la vida del emperador Swayambhuvamanu no era desabrida. A medida que se hacía mayor, su vida seguía con la misma frescura que al principio debido a que se mantuvo consciente de Krishna. La vida de un hombre consciente de Krishna es una vida siempre fresca. Se dice que el sol sale por la mañana y se pone por la tarde para reducir la duración de la vida de todos. Pero la salida y la puesta del sol no pueden disminuir la vida de aquel que se ocupa en el proceso de conciencia de Krishna. La vida de Swayambhuvamanu no se volvió insípida con el paso del tiempo, pues él se ocupó siempre en cantar y meditar en relación con el Señor Vishnu. Él era el yogi más elevado porque nunca perdió el tiempo. Aquí se dice especialmente Vishnu Kurvato Bhuva Taha Kataha. Cuando hablaba, solo hablaba de Krishna y Vishnu, la personalidad de Dios. Cuando escuchaba algo era de Krishna, cuando meditaba era en Krishna y sus actividades. Se afirma que su vida fue muy larga, de 71 yugas. Un yuga dura 4.320.000 años. La vida de un humano dura 71 yugas
y un día de Brahma vienen y se van 14 de esos manos. Mano se ocupó durante toda su vida, de 4.320.000 años por 71 años, en el proceso de conciencia de Krishna, cantando, escuchando, hablando y meditando en relación con Krishna. Por esa razón su vida ni fue un desperdicio ni se volvió insípida. Entonces la vida de un hombre con conciencia espiritual, conciencia de Krishna, siempre es fresca y no se desperdicia nada. No es un desperdicio ni de tiempo, ni de conciencia. Por eso la persona dedicada al camino espiritual tiene otro brillo. Cuando incluso estamos con reuniones interreligiosas, con diferentes grupos religiosos, hay una energía siempre muy fresca, como, bueno, a veces andan medio tamaguneros, pero generalmente todos tratamos de tener una energía fresca hablando de cosas espirituales. Esa es la frescura. Mientras, como siempre dice la madre Ananga Manjari, cuando uno está con la materia, materia significa muerte. Todo se apachurra, se descompone y se vuelve insípido. Y de hecho, cuando hablamos mucho de cosas materiales, de política, nos quedamos así medio todos amargados, ¿cierto? Sí. Pero cuando hablamos de festivales, de encuentro, de temas espirituales, siempre se mantiene esa frescura trascendental. Muy hermoso, ¿no? Entonces, esa es la más alta de la renuncia. Era un gran rey, tenía todo, pero él solo estaba absorto en el Señor Supremo. Así tenemos que aprender a caminar por la vida. Haciendo un buen uso de esta mala ganga. Eso. Utilizar la materia para trascender lo que tengamos a nuestro alrededor. No hay más. Dar buen uso a la mala compra, a la mala Sí. ganga. Ajá. Sí, por eso vemos que los maestros siempre están frescos, ¿no? Mismo Ujú. si de repente agarran la silla de rueda y uy, se van, salen de viaje. Ujú. Siempre tienen un espíritu fresco. ¿Cierto, madre? Sí. Ok, todavía podemos leer un poco más en el texto 36. Shaivam Swantaram Ninye Yuganam Ekasaptatim Vasudeva Prashangena Paribhuta Gatitrayaha. Él pasó su vida 71 ciclos de las 4 eras, pensando siempre en Vasudeva y ocupado siempre en cuestiones relativas con Vasudeva. De ese modo trascendió los 3 destinos. Significado. Los 3 destinos son para la persona que están bajo el control de las 3 modalidades de la naturaleza material. Y a veces se explica que son los estados despierto, soñando e inconsciente. En el Bhagavad Gita se explican los 3 destinos como los destinos de la persona influenciada por las modalidades de la pasión, la bondad y la ignorancia. En el Gita se afirma que aquellos que están influenciados por la modalidad de la bondad se elevan a mejores condiciones de vida en planetas superiores, y aquellos que están influenciados por la modalidad de la pasión permanecen en este mundo material, en la Tierra o en los planetas celestiales. Pero aquellos que están influenciados por la modalidad de la ignorancia se degradan a una vida animal en planetas donde la vida es inferior a la humana. Pero aquel que es consciente de Krishna está por encima de esas 3 modalidades de la naturaleza material. En el Bhagavad Gita se afirma que cualquiera que se ocupe en el servicio devocional del Señor se vuelve automáticamente trascendental a los 3 destinos de la naturaleza material
y se sitúa en la etapa de autorrealización o Brahma Bhuta. Swayambhuva Manu, el gobernador del mundo material, no estaba bajo el influjo de la modalidad de la bondad, ni de la modalidad de la pasión o de la ignorancia, sino en la etapa trascendental, aunque aparentemente estuviera absorto en la felicidad material. Por lo tanto, aquel que se ocupa completamente en servicio devocional está siempre liberado. Bilva Mangala Thakur, un gran devoto del Señor, afirma: si yo tengo devoción firme en los pies del loto de Krishna, Madre Liberación se ocupa siempre en mi servicio. La perfección completa del disfrute material, la religión y el desarrollo económico está a mis órdenes. La gente busca Dharma, Artha, Kama y Moksha. Generalmente ejecutan actividades religiosas para conseguir alguna ganancia material y se ocupan en actividades materiales para la complacencia de los sentidos. Tras frustrarse en la complacencia material de los sentidos, quieren liberarse y volverse uno con la verdad absoluta. Esos 4 principios constituyen el sendero trascendental para los poco inteligentes. Los verdaderamente inteligentes se ocupan en el proceso de conciencia de Krishna sin preocuparse por esos 4 principios del método trascendental. Se elevan instantáneamente al plano trascendental que está por encima de la liberación. Para el devoto la liberación no es un gran logro, ni que decir tiene que tampoco lo son los resultados de la ejecución de los rituales religiosos, el desarrollo económico, ni la vida materialista de complacencia de los sentidos. Todas esas cosas no les interesan a los devotos que están siempre en el plano trascendental del nivel del Brahma Bhuta, la autorrealización. Jai. Así que es la única manera para trascender la miseria y las modalidades de la naturaleza material. Estar absorto en una atmósfera espiritual, y por eso es muy recomendado vivir cerca de devotos, tener amigos devotos, devotas, personas que vivan en esa frecuencia, en esa atmósfera. Si no, siempre las conversaciones se basan en ansiedad de situaciones materiales, catástrofe política, etcétera, etcétera. Debemos de cuidar mucho nuestra atmósfera. Ok, son las 8. Estamos cerca del final del capítulo. Lo vamos a terminar mañana, como ven. Bien. Ya. Yay. Ya, Muy... disculpa por desaparecerme, diría. No. Yogamaya me tiene ahorita en forma de la vida material. Familiar, Estás, familiar, perdón. estás en la atmósfera Sí, familiar. pero Bueno, aquí ando. sí, Puesto sí, para el Holy Fest. sí. Y ya nos estamos preparando aquí para Gor Purnima, Ah, bueno, ¿ese cuándo es? el 1 de marzo, Ah, domingo. bueno, ahí estaremos, sí, ese también. Gor Purnima, nuestra Voy a llevar fiesta. a Gora y a Nitai, a mis figuritas. Ah, claro que sí. Muy bien, entonces nos quedamos en el texto 36. Hoy aprendimos cómo la importancia de vivir en una atmósfera espiritual. Mm. Así es. Muchas gracias. Viste, Sri Raghunath, no importa que estés con la familia en todas tus actividades materiales y también en tu trabajo en la universidad, siempre cuidando nuestra atmósfera día a día. Muy bien. Y ese mensaje lo traigo aquí tatuado en la cabeza porque cuando se te olvida es cuando sufres, ¿no? Sí, Pero sí. Pero bueno, ya hace falta también la asociación de ustedes. Aunque todas las mañanas me levanto con esa bella lectura, también a veces presencial es lindo. ya.
Así que sigamos manteniendo esa frescura y no desperdiciemos este nacimiento humano. Muchas gracias por compartir.